póster porque está aquí en la esquina, pero bueno, os explicaremos un poco cómo es el asunto. Bueno, nosotros presentamos el idioma que es el hispanoamericano, que es el idioma que se utiliza en la región cultural de habla hispana de la zona de América. Entonces, el gentilicio, como ya sabéis, es el hispanoamericano. Y bueno, este idioma está utilizado por 20 diferentes países de Sudamérica y Centroamérica, y es oficial o cooficial en todos estos sitios. Por ejemplo, en Belice y Puerto Rico no es el idioma oficial, pero no obstante en los dos sitios es el idioma más utilizado. Después, bueno, igual vosotros no lo sabréis, pero hay una bandera que señaliza todas estas regiones de habla hispana, y bueno, sí, eso luego os acercáis y la podéis ver, pero bueno, fue inventada por Ángel Camblor, que era capitán de la Armada Uruguaya, y fue integrada en la Conferencia Panamericana de 1933, que es una conferencia en la que se juntan todos estos países, y bueno, pues fue aceptada como bandera del mismo sitio. Bueno, aparte de los países hispanohablantes, que es donde se habla el español, también están los países no hispanohablantes, aunque eso significa que el español no es oficial, pero sí que es cooficial porque lo utilizan en administraciones y en establecimientos públicos, y también lo utilizan como segundo idioma de enseñanza obligatoria. Por ejemplo, en Brasil, el español lo utilizan como segunda lengua oficial para enseñanza, pero también se habla mucho por el comercio y porque está muy próximo a países hispanohablantes. Y claro, por ejemplo, en las islas, que no están muy próximas más que a Venezuela, también se habla mucho el español porque los medios de comunicación que reciben están en español. Y en la República Dominicana el español es básicamente hablado. Luego, aparte, en Argentina y Uruguay pasa una cosa muy rara, porque hablan como una mezcla de los dos idiomas, de portugués y español, que es el portuñol. Lo que tiene son las dos características del idioma del español y el portugués. Y también las características del español que se habla en estos países no hispanohablantes, bueno, y también en los hispanohablantes, claro, pues son bastante distintos a los de aquí, porque, por ejemplo, fonéticamente hablando, en vez de hablar como nosotros, por ejemplo, pues sesean. En vez de decir la C y la Z, dicen la S. Entonces es como si yo os dijera a vosotros en vez de ¿qué dijiste? No, ¿qué dices? ¿Qué dices? Hablan así como en Andalucía. Y gramaticalmente, pues no existe la segunda, o sea, utilizan la segunda persona plural, que en vez de vosotros dirían ustedes. Se refieren de usted, de vos y así. Y luego... Bueno, y por último tenemos la literatura hispanoamericana, que lógicamente es la literatura que se trabaja en los países de América en los cuales se habla español. Se creó a principios del modernismo, a finales del siglo XIX, pero encontró sus señas de identidad en el romanticismo, es decir, que se identificaba más con las señas o características del Renacimiento en vez de con las del modernismo, que fue su creador o su fomentador principal. Después, su momento de auge o de mayor esplendor fue en el romanticismo, en el cual sería una renovación de la narrativa, y se puso como género principal el realismo mágico, que consiste en mezclar mitos y sueños con la realidad, y que ha sido durante estos años y hasta ahora el género más trabajado por los literarios sudamericanos o hispanoamericanos, como queréis. Los antepasados o los antecedentes de la literatura hispanoamericana fueron las crónicas que los conquistadores y los evangelizadores escribían,
fueron pues poesías o narraban sus vidas o sus hazañas diarias en papeles y demás, y fueron los antecedentes de esa literatura. Que al igual, la literatura hispanoamericana también ha sido una sucesión de la literatura criolla, que era la lengua criolla, era la lengua que hablaban los siervos o los sirvientes, y que se transformó en la literatura hispanoamericana. Y por último hemos mencionado 3 literatos hispanoamericanos que yo creo que tienen gran relevancia, que son Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, Isabel Allende y Mario Benedetti. Y concluimos y le damos paso al esperante.